Bienvenidos a su programa Marcando Camino. Les habla su hermano Sergio Mosqueda. Tenemos un lindo programa hoy día en el mes de octubre que las iglesias evangélicas a nivel nacional conmemoramos un año más de la reforma protestante aquí en Chile, todo lo que es el evangelismo. Tenemos muchas actividades a nivel de gobierno, también hay marcha a nivel nacional, hay muchas actividades en el mes de octubre que competen al tema de la reforma. Tenemos dos invitados importantes, el obispo Elwin Castro, que nos visita de Puerto Montt, y el Manuel Mosqueda, el doctor en teología, que también nos estará llevando en una introducción para profundizar más el tema de todo lo que es la reforma, lo que es Lutero. Le damos las gracias a muchos hermanos que siguen esta señal. Recomienden el canal TNE Televisión, canal por VTR se transmite este programa y esta señal. Así que recomiende Televisión Nacional Evangélica para que muchos hermanos también puedan ser bendecidos llevando mensajes a través de este canal a más de 60 ciudades a nivel nacional. Así que siga recomendando Televisión Nacional Evangélica. Le mandamos cariñosos saludos a todas esas personas que nos escriben al WhatsApp que sale en pantalla, pidiendo oración, peticiones. Y mire, llegan muchas peticiones, nosotros tratamos de contestarlas, muchas las contesto yo mismo. No importa la hora que usted envíe el mensaje, a veces llegan a las 2, 3 de la mañana, petición de oración, pero nosotros igual las contestamos, así que usted siga enviándonos porque ese es el propósito de este programa, estar al servicio de usted, ¿cierto?, en oración y llevarle también un mensaje de aliento para toda su familia. Estamos viviendo tiempos complicados porque los aforos suben, bajan, ahora retrocedimos, entonces son tiempos complicados también para la iglesia en cuanto para las reuniones, la cantidad de personas que pueden haber dentro de una instalación, de un edificio, ¿cierto? Hay muchas iglesias que están cerradas y hay muchos hermanos que prácticamente el mensaje que Televisión Nacional Evangélica es lo que pueden escuchar a través en sus hogares. Así es que las personas están complicadas al salir, al estar encerradas en un lugar. Así es que también estamos en las páginas web, en Facebook. Búsquenos por Iglesia F. Tenemos mensajes, todos los días estamos participando en Zoom. Ponga ahí en Facebook Iglesia F, mándenos una solicitud y nosotros le estaremos mandando información de los programas que se están haciendo en nuestra iglesia. Así es que nosotros vamos a ir a un cántico y estaremos retornando con nuestros invitados del día de hoy. Gracias por seguir en sintonía de Televisión Nacional Evangélica y como le habíamos ya señalado, ya está con nosotros nuestro obispo Elwin Castro Almonacid, presidente de la Comisión 31 de Octubre acá en Santiago de Chile. ¿Cómo está mi obispo Elwin? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Yo encantado poder compartir en tu programa y poder compartir también un poco con nuestros hermanos de lo que significa este mes y de lo que estamos viviendo. Así que feliz y nada, pues aquí estamos para servir. También tenemos al doctor en teología, el pastor Manuel Mosqueda, que nos acompaña en este programa de hoy día, que es un programa especial de introducción, de conocer un poquitito más a fondo que el mes de octubre es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Chile. Así es que, ¿cómo está Manuel Mosqueda? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarles en esta... Muy bien, un gusto saludarles en esta tarde, en este día tan hermoso que Dios nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Y aquí estamos para servir también a todo el mundo cristiano evangélico. Amén. Gracias por también estar compartiendo la palabra y el mensaje de Cristo
en este Día Nacional de la Iglesia. Mi pastor Erwin, usted tiene una reseña histórica, este mes es un mes bien de harto trabajo para usted, hemos tenido muchas actividades, pero el Señor ha sido con nosotros. Así es. Porque ha salido todo bonito, hemos tenido muchas actividades y yo sé que el Señor ha estado con nosotros en este tiempo, así es que lo dejamos con una introducción que usted nos tiene preparado, Pastor Obispo Erwin. Sí, bueno, ya desde el año 2006 que venimos celebrando el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante en Chile, pero esto no nace ese año, sino que nace allá en 1517, cuando don Martín Lutero, sacerdote católico, clava las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, allá en Alemania, de una forma de refutar o protestar contra las indulgencias y los edictos papales desde aquella época. Y por supuesto la Reforma también sale a la luz pública, este evangelio de la iglesia primitiva, ¿cierto?, que nace históricamente allá con Jesús, la predicación de la palabra, y se recomienza a llamar esta iglesia protestante y más adelante evangélica, y por tener como base la fe en Jesucristo, que son ciertamente las bases que hace Lutero para poder protestar. Y está ahí en 1517, entonces, cuando la Reforma Protestante no solo abarca la parte religiosa, sino la filosofía, la política, los temas culturales, todo lo científico, lo artístico, lo humano. Hay que entender este contexto, que el mundo cambia a partir de 1517, cuando empieza esto de la Reforma. Lutero, sin saber ni imaginar la trascendencia que iba a afectar al mundo en estos 500 años de historia. Y aquí quizá nuestro hermano pastor y doctor en teología nos puede ilustrar un poquito más de lo que significa la Reforma, y en base a eso, por supuesto, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile, que celebramos a partir del año 2006 y a partir del año 2008, feriado único en el mundo, feriado. Hay varios otros países que celebran el Día de las Iglesias Evangélicas, pero Chile siempre ha ido a la vanguardia y es el único día feriado. Esto es para introducir un poco, contextualizar la parte histórica y la actualidad de lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, y lo que estamos viviendo acá en Chile, que se nota que el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, sigue funcionando, y le vamos a hacer algunas preguntas al doctor en teología que nos acompaña hoy día, que nos va a ilustrar un poquitito más y nos va a llevar un poquito más a fondo, porque quizá hay muchos hermanos que hoy día nos están viendo y para conocer el principio de nuestro país, y que es importante también conocer historia, ¿cierto? Bueno, aquellos que conocen Europa, donde ocurrió toda esta reforma que apareció, y eso fue como una explosión a nivel mundial. Así que le queremos hacer la pregunta al doctor en teología: ¿cómo se inició la Reforma Protestante a nivel mundial y aquí a nivel nacional, que también nos afecta a nuestro país, doctor Manuel? Bien, una pregunta que abarca tantos años, porque de inmediato se nos viene a la mente cómo no hablar de la peste negra, que mató al 30% o más de personas en Europa, donde esta misma peste negra ya la gente sentía miedo, y no simplemente miedo a esta peste, sino que sentía miedo a la muerte. Es como hoy día hacemos una semejanza en lo que es esto de la pandemia del COVID. Mucha gente ha muerto y se empieza a causar algo colectivo, donde la gente empieza a tomar un miedo a morir al COVID. Esto ocurría en aquella época, que son varios puntos que se fueron suscitando, que se fueron reuniendo para que en el 1517 Martín Lutero hiciera explosionar esta reforma. También hay otros combustibles que yo siempre le llamo, que es el legado de los prerreformistas, donde en ellos habían otros antes de Juan Calvino, antes de Martín Lutero, que también fueron trabajando tanto en Inglaterra y en Europa, como es el caso de Juan Hus, Wycliffe y otros más. También se dio una cierta decadencia moral y espiritual,
en la que la jerarquía y los cleros, por supuesto, daban mucho de qué hablar y que opinar. También había una cierta llamado de la piedad, de la devoción moderna. La gente quiso empezar a buscar el conocimiento y llenarse en la vida personal, y por supuesto en esto buscaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También surgió en esta instancia el humanismo, el renacentismo, donde el hombre se descubre a sí mismo y por supuesto va descubriendo a la Biblia, va abriendo a la Biblia. También en el mismo Alemania, donde ocurrió esta reforma inicial, en el país que obviamente estaba disgregado por ciertas tribus, por decirlo de alguna manera, donde la gente mayormente campesina estaba siendo explotada y se empieza a crear un clima de revolución, y todo esto también causó el combustible para que Martín, cuando clavara el clavo allí en la pared de la iglesia, en la puerta de la iglesia, causara esta chispa enorme. Sin dejar también de nombrar que de lo mismo surge el capitalismo, porque la gente empezó por aquí a tener sus propios negocios, se empezó a hacer más burgués, un símil de lo que son los aristócratas. Hay también un deseo alemán de ser una nación independiente, autónoma, sin depender de otros entes. Por supuesto, el año 1000, donde ocurren las cruzadas, donde se pelea por la fe de Jesucristo allá en Israel junto con los musulmanes. Y finalmente, uno de los puntos que también dan a entender esta situación que arrastró a la reforma protestante es, por supuesto, la ciencia. La ciencia desafía la concepción tradicional del mundo. Y aquí todo cambia, ya la Tierra no es plana, no es redonda, es cuadrada, es verde, es azul. Vienen los científicos, Galileo Galilei, que inclusive fue excomulgado por pensar distinto. Esto es, mi amado hermano Sergio, lo que puede redondearse en el inicio de esta reforma protestante. Importante. También tenemos otra pregunta, Pastor. Bueno, dentro entendemos todo lo que ha afectado en todas las áreas de la vida, de la sociedad, del mundo, pero se circunscribe cuando Martín Lutero hace esto, lo hace de una perspectiva bíblica, espiritual. Martín Lutero clava 95 tesis, de las cuales 5 son las que más se resaltan. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano Manuel. De estas 5 solo 3, solo la fe, solo la escritura y solo la gracia. ¿Cuál es la importancia de estos 3 tópicos en la Reforma? Wow, yo pienso que esto uno podría hablar todo el día, pero también obviamente quiero ser resumido en esto. La sola escritura nos da a entender de que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de práctica y vida. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente en todo el aspecto de nuestra vida. La Escritura es lo que nos va marcando en nuestra vida. La Biblia es el manual de vida. Uno puede tomar de acá, ¿cierto?, la interpretación, la exégesis, la hermenéutica, técnicamente hablando, pero es la Escritura, es la Biblia la que nos lleva a la verdad. Mismo Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque bueno, de ahí ustedes encontrarán el camino a la salvación y la vida eterna. La Escritura es lo que marcó mayormente al pensamiento de Martín Lutero, que la Biblia misma como tal daba los puntos para que él pudiera plantear lo que él decía de la justificación de la fe. Cuando hablamos de la sola gracia, que la salvación es un don de Dios primeramente. La salvación es un regalo que Dios nos hace. Por tanto, es algo que la persona, el pecador, recibe de manera inmerecida, porque ya Cristo al morir en la cruz del Calvario nos dio el acceso por gratitud, por regalo, a ser hijos de Dios y ser salvos. Entonces está basado en los méritos solamente de Jesucristo, alcanzados durante su vida, su muerte y por supuesto su resurrección hacia los cielos. Esta gracia, este don es y proviene solamente de Jesucristo. Y la sola fe, lo que Martín Lutero tanto enfatizó, justificados por la fe, justificados por la fe.
La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, en aquel que dio la vida por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. No es simplemente que yo voy a hacer algo importante por dinero para buscar salvación. Es como que la fe, al actuar en el ser humano, lo lleva a hacer obras para ser salvo. La fe, la sola fe es la que nos salva. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de la fe, esa fe se empieza a ejecutar, se empieza a procesar, empezamos a aprender, empezamos a ser buenos cristianos, buenas personas, y por supuesto, basados en esta fe de Jesucristo, podemos hacer cosas de obras en la vida normal de nuestra vida, mis amados. Amén. A los hermanos que se están recién conectando con nuestro maravilloso programa, estamos tocando el tema de la reforma protestante, esto es a nivel mundial, todo lo que concierne a Lutero. También tenemos otra pregunta a nuestro hermano Manuel. ¿Cómo miramos el centro del tema de Lutero? La justificación por la fe. ¿Cómo miramos eso? Muy bien. Bueno, la enseñanza de la justificación por la fe es lo que separa el cristianismo bíblico de todos los otros sistemas de creencias religiosas. Sabemos que hay muchas denominaciones, muchas religiones en el mundo que con diferentes vertientes en el mundo cristiano pueden haber similitudes o cosas diferentes, pero en el mundo del cristianismo es el hombre que está labrando su camino hacia Dios. Primeramente creemos en Cristo por la Escritura, la sola fe, la sola gracia, y vamos labrando nuestro destino a la salvación. Vamos siendo igual que Cristo en nuestro camino. Por ahí un autor que habla del progreso del peregrino. Vamos día tras día trabajando en ser mejores, en llegar a la estatura de Jesucristo. Cuando somos justificados por la fe, nos volvemos a la Biblia, nos volvemos a la fuente principal que nos da esta justificación, que no es por las obras netamente. La palabra justificado significa así como pronunciando o tratando como de ser justo. Para un cristiano la justificación es el acto de Dios, de que no solo simplemente Dios da pecado, sino que también aplica a que amemos a Jesucristo como tal. La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, no hay que hacer nada. La fe es instantánea. Por fe creemos y confesares con todo tu corazón que crees en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, lo decían Hechos de los Apóstoles. Por tanto, esta pregunta de la justificación de la fe, la doctrina de la justificación por la fe nos ayuda a mantener una pura fidelidad con Cristo. Nos aferramos a la justificación por la fe, nos impide caer en la mentira de que podemos ganar el cielo. Solamente por fe se logra ganar el cielo. No hay ritual, no hay ritos, no hay ceremonias, solamente por fe. Y por supuesto, en esto de la justificación de la fe, ¿cómo no recordar las palabras de Martín Lutero en su conclusión final? Yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude y me ampare. Es lo que decía Martín Lutero, hablando netamente de la justificación por la fe. Interesante. Manuel, mira, la palabra de Dios en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra identidad, siempre el sufrimiento, siempre las persecuciones y todo este tipo de cosas. Pero quiero hacerte una pregunta respecto a eso. En el tiempo de la Reforma, ¿hubo sufrimiento, hubo dolor, persecución? Sí, señor, por supuesto. Uno podría remontarse a lo más hacia atrás, que en este momento me acuerdo, el año 1375, cuando don Juan Wycliffe, conocido como la estrella del alba de la Reforma,
empieza el movimiento en favor de la libertad del poder romano y de reforma en la iglesia. Empiezan a ocurrir situaciones donde a estos pre-reformadores se les viene el mundo encima. Y otro también que para mí, cada vez que yo lo nombro, como que se ponen los pelos de punta, en 1413, donde Juan Hus, este hombre nacido en Bohemia, martirizado, y este señor martirizado por amar a Cristo, por buscar la verdad en las Escrituras, por traducir la Biblia del vernáculo al idioma natural de cada país, o del hebreo al vernáculo, al inglés en este caso. Juan Hus es un hombre que hay que mucho levantar en alto como ser humano, ya que él nunca cedió ni un centímetro a lo que él amaba y creía en Jesucristo. Se le dice que niegue todo lo que ha dicho y él se retracta y dice: por supuesto que no lo haré. Yo confío, yo sé en quién he creído, yo sé que Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Y él, al no retractarse de su, entre comillas, herejía para el mundo católico romano de aquella época, que todavía no lo era, y él es prendido en la hoguera y es quemado vivo. En aquella época, un himno muy antiguo que podría ser cantando: mi corazón entona la canción, y morir, ¿cierto?, quemado en la hoguera. Morir por la fe, morir por Jesucristo, por supuesto, era algo profundo en los corazones. Y siendo como el antagonista de estas materias, también, por supuesto, puedo recordar a Juan Tetzel, el más conocido vendedor de indulgencias, que atrajo a la muerte a mucha gente por negarse a creer en el Papa, a negarse a creer en la fe de Jesucristo y a no empezar a redescubrir la Biblia como tal. Y por supuesto, como también muchas veces yo lo he hablado en varios programas y en varias oportunidades, en Francia, que es uno de los mayores y atroces muertes que el ser humano, el cristiano, ha padecido, como son los hugonotes, que su fase normal era resistir. Hay un sinnúmero de historias que se cuentan de cuando los hombres y las mujeres y los ancianos eran muertos y martirizados por creer en Cristo por la fe de corazón. Hay uno que, por supuesto, causa mucha extrañeza, como era el caso de un señor anciano de como 80 años, que le ponen pañales como que fuera un bebé gigante, y como mamadera le hacen tomar sopa caliente hasta quemarlo por dentro, simplemente por creer en Cristo como Señor y como Salvador de sus vidas. Fue un periodo muy complicado, un periodo donde murieron mucha gente en Francia, donde murieron entre 20.000 y 30.000 personas en una sola noche, que es la llamada la noche de los cuchillos largos o de San Bartolomé, donde han muerto mucha gente. Y por supuesto, cómo no también traspasar el tiempo a la Inquisición en España, donde también ahí los jesuitas de aquella época martirizaban a los cristianos por ser o por pensar distinto a ellos. Y sé que en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido. Es lo que puedo comentar en este breve resumen de esta triste parte temporal que ha vivido el cristiano, sin dejar por supuesto atrás todo lo que vieron en el Imperio Romano, en los coliseos, donde los cristianos eran encendidos en los caminos, colgados y encendidos como antorcha para que la gente pudiera pasar. Cosas atroces hemos vivido como cristianos, mas confiad, yo he vencido al mundo, mi amado hermano Sergio Erwin. Amén. Interesante el tema. Y pasa algo hoy día. Nosotros hablamos de historia, ¿cierto? Retrocedimos siglos atrás, pero hoy día, si vemos la iglesia hoy día en el 2021, en nuestra era, ¿cómo miramos a los reformados hoy día en nuestro país? Pregunta interesante, porque aunque, por cierto, no es tan estudiado en los mundos evangélicos a los reformadores, por diferentes razones,
pero los que han leído, han tenido la oportunidad de leer a Wycliffe, como mencionaba antes, a esta Estrella del Alba y la Reforma, cómo no pensar también en los que han leído a Juan Calvino, donde Juan Calvino fue el que hizo nuestro manual cristiano para vivir de manera civilizada, obviamente basado en las Escrituras. ¿Cómo no pensar también en Juan Hus? Se mira de una manera un poquito olvidada, pero lo que bueno es que como cristianos, como evangélicos protestantes, hoy día recordemos esta historia y saquemos a luz estos reformadores del pasado para que hoy día aprendamos de ellos, que de cierto, de tiempo en tiempo empieza a haber una decadencia de fe, empieza a haber una decadencia cristiana, moral, de la Biblia, y tenemos que sacar a flote a estos reformadores para poder pensar en ello. Como Erasmo de Rotterdam, que también aplicó mucho interés, hoy día solamente basamos en Lutero que por la fe y por la justificación somos salvos. Sí, por supuesto, debiéramos recordar a nuestro pasado, porque cuando recordamos el pasado en el siglo XXI, podemos equivocarnos menos en tomar nuevas decisiones como cristianos, como evangélicos. Pensar en que los hombres pasados también trabajaron por la fe. Hay un hombre en Francia que se llama Jacob Lefebvre, que él hablaba de la fe 100 años antes de Martín Lutero. Por tanto, siempre es bueno refrescar a la memoria en el siglo XXI que los jóvenes, los ancianos, los hombres y mujeres de nuestra fe podamos leer un poquito más, interiorizarnos de estos reformadores que nos dieron ese paso para seguir hoy día y estar avalados, estar interiorizados en los temas que tanto nos repercuten en el día a día, ya que estos mismos temas de la reforma, de los reformadores, nos sirven incluso para dar nuestra opinión bajo el punto de vista político, religioso, cultural, que lo vemos en los barrios, en las juntas de vecinos, en las juntas sociales. Podemos opinar con una base sólida, tocando todos los puntos que ameritan, que por supuesto se centran en el Señor Jesucristo. Sí, bastante. La historia sin duda es un acontecimiento importante para la iglesia. Un pueblo sin historia no tiene identidad. Manuel, nosotros somos hombres de fe, la iglesia somos seres de fe. Pero hay un elemento importante que juega en todos los que profesamos la fe, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos indica que fue inspirada, ¿cierto? Dice que toda palabra es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, en fin, en justicia. Hay un montón de otras descripciones, dice en 2 Timoteo, capítulo 3, parece que lo dice. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo afecta la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cómo trasciende la Biblia entre lo espiritual y lo que sucede en la sociedad? ¿Cuál es la importancia, lo fue y es hasta el día de hoy, la Biblia? Un punto muy importante esto de las Biblias, porque hay ciertos años, décadas, que pareciera que la Biblia estuviera oculta, mayormente del siglo I al siglo IV, V, pareciera que no hubiera Biblia, estuviera escondida. Pero lo interesante de esto es que la Biblia estaba en los corazones, estaba en las mentes de las personas, los cuales podían, a través de la transmisión oral, también poder enseñar en los primeros siglos. La Biblia se hizo mucho después, por tanto, en esta transmisión oral es interesante que hoy también la apliquemos, que no simplemente la leamos, también que la memoricemos, que la vamos haciendo parte nuestra, para poder enseñarlo a nuestros nietos, a nuestros hijos futuros, que esto no se pierda solamente porque hay un papel, hoy día un computador, una tablet, sino que sea el texto en nuestros corazones. Las traducciones de la Biblia en la transmisión han sido mayormente 2 líneas, una que va por la vía del Textus Receptus y otra que va por la vía de la ciencia del Nestlé Aland.
Ustedes léalas todas, pero cada cual, por supuesto, yo a nadie quiero imponer nada, pero sí doy mi opinión personal. Yo siempre prefiero la textus receptus, que uno es más transparente al poder opinar. Sí, por supuesto, el lenguaje es un poquito más anticuado, pero no desmembra, no fragmenta la Biblia y solamente indicando lo que a mí me conviene. Por supuesto, podemos leer todas las Biblias para poder ir cotejando, ir viendo que tenemos a un Señor Jesucristo que es el Señor de todos. No hay que, igual obviamente hay que tener cuidado con ciertas Biblias que no son de nuestro ámbito cristiano evangélico, que están ya destinándose a otras cosas más que a poner a Jesucristo como el centro de todo. La Biblia es la que nos guía, es el manual de nuestra vida desde el siglo I hasta el día de hoy. Gracias. Muy importante. También podemos preguntarnos qué beneficios nos trajo la reforma en lo religioso y en lo civil hoy día. ¿Qué beneficios nos podía haber traído esto? Uy, mucho, mucho. Bueno, partiendo por la libertad de conciencia. Ya nadie es reprimido por su conciencia o por pensar distinto. A pesar que, sí, por supuesto, por ahí las leyes de repente quieren hacernos zancadillas, pero esto se recogió en la Reforma Protestante, la libertad de conciencia, la libertad de yo decidir qué quiero hacer. De la misma manera está la libertad de expresión. Y aquí mismo hoy día, en este instante, tenemos la televisión que nos da libre expresión. No hay un ataque a que cerremos los canales, cerremos la voz, nuestro pensamiento. Podemos opinar de todos los puntos, de todos los frentes, y hay libertad de expresión. Una cosa es la intolerancia, que eso es un cuento distinto, pero libertad de expresión hay 100% en el mundo. Esta reforma también causó otro beneficio que impulsó la democracia, porque en aquella época solamente estaba el feudalismo, era el rey con sus aristócratas, ¿cierto?, que exprimían al pueblo. Hoy día podemos elegir un presidente, estamos a puertas de elegir un presidente que va a dirigir nuestros destinos en los siguientes 4 años y también que va a dirigir, ¿cierto?, los siguientes 30 años, por esto de la nueva constitución política que va a trazar nuestro destino a los siguientes años. También este beneficio importante que impulsó el desarrollo de las ciencias. Newton, Galileo, que en aquella época eran muertos, los asesinaban por pensar distinto, porque la Tierra era redonda, la Tierra era plana, que el Sol giraba en torno a la Tierra y viceversa. Hoy día la tecnología ha llegado a niveles inimaginables, y simplemente pensando que este impulso ha sido un buen desarrollo. También la educación, por supuesto que estamos al debe en el mundo de la educación, para todas las personas y sin distinciones de color, de raza, de campesino, del cerro, de Santiago, donde sea. La educación se ganó. De hecho, el año 1000 se creó la primera universidad donde estudió Martín Lutero. El impulso a la creación de universidades y escuelas, por supuesto, el mejor gobierno de las naciones y las iglesias, que, bueno, haciendo como un cambio de sentido, en Valparaíso, en Chile, Thompson O'Higgins, ¿cierto?, en la era de Chile, se estudiaba y se aprendía a leer a través de la Biblia. También hubo un impulso a la libertad del ser humano, con responsabilidad de conciencia ante la familia, ante la sociedad y ante todo el Dios poderoso, creador y juez de toda la humanidad. Y también, por supuesto, un tema que me gusta mucho, también dio inicio a las traducciones e impresiones de las Biblias. Hoy tenemos Biblias por miles, en los teléfonos, en digital. Sale a la luz pública para toda la humanidad, para que cada persona tenga acceso a ella. Ya nadie puede decir yo no tengo acceso a la Biblia porque está en internet, en papel, en digital, donde quiera. Aunque el costo fue muy alto, los primeros traductores de la Reforma fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron martirizados, pero gracias a estos reformadores, hoy día podemos decir, Señor, gracias, que está la Biblia en nuestras manos en papel. Estos beneficios que he mencionado, y hay otros muchos más, que a Dios gracias,
que nos dan una libertad de conciencia, de expresión, como el estar en este instante conversando junto a ustedes en televisión nacional evangélica. Mucho se habla de la libertad de expresión, de salir a la calle a predicar. Yo encuentro que aquí en Chile tenemos bastante facilidades como para salir a predicar. Si uno va, no sé, las personas que conocen diferentes partes del mundo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo uno puede predicar acá que hay hermanos que salen a la esquina con un parlante, un micrófono, o salen con una Biblia a la plaza de armas y pueden predicar libremente? En otras ciudades no se puede hacer eso. Son temas muy interesantes, profundos, que podemos seguir. Aquí en Cupren siempre hay charlas de todo esto, así que los hermanos que quieran por nuestro WhatsApp que nos escriban, nosotros pues les podemos mandar mucha información. Le damos las gracias al obispo Elwin, al doctor en teología Manuel Mosqueda. Antes de despedirse, Pastor Elwin, ¿quiere mandar algún saludo? Gracias, agradecer participar en este programa Marcando Caminos junto a ustedes, junto a Manuel, que hace años que no lo veo, hace tiempo que no lo veo, y el poder tener estos temas tan interesantes en esta fecha y ver lo trascendental de lo que implica la reforma, lo que implica la escritura, lo que implica la fe, lo que implica Cristo, de qué forma lo asimilamos como propio, pero nosotros decimos somos evangélicos, somos creyentes, pero pareciera ser que no hay un mayor compromiso ante la realidad, ante ciertas circunstancias, pero gracias por la invitación, porque esto de conversar de la historia, de conversar de estos temas, hace bien a la iglesia, nos hace bien a nosotros, así que yo encantado, cualquier otra oportunidad también, aceptar esta invitación para poder conversar este y otros importantes temas. Saludar a Manuel a la distancia, Dios te bendiga, ya nos veremos personalmente y para poder compartir también en otras instancias. Así que muy agradecido, pastor, y gracias a todos, les deseo grandes bendiciones de parte de Dios, cariño, fraternales para todos. Amén. Manuel, ¿se quiere despedir antes de los hermanos que nos están viendo en este programa Marcando Caminos? Por supuesto, y obviamente muchas gracias por esta hermosa invitación que es tan útil para nuestras vidas como cristianos, rememorar esta fecha tan interesante bajo el alero de la fe de Jesucristo. Enviar un saludo a todo el mundo evangélico y protestante, que ya estamos llegando a más del 20% en Chile, y haciendo caminos como este programa, marcando caminos, haciendo caminos, buscando la gracia del Señor, buscando almas para Cristo, haciendo de un mundo mejor, de un mundo más tranquilo. Desearle a todo el mundo evangélico, de todas las denominaciones, aquí no hay color, a todas las iglesias evangélicas, un saludo hermoso a todos ellos. Les deseo muchas bendiciones y que sigamos para adelante, porque para atrás ni para tomar un vuelo. Adelante en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Gracias por seguir en Televisión Nacional Evangélica. Hermoso mensaje que nos traía el obispo Elwin con el doctor Manuel en el tema de la reforma de protestante en nuestro país. Así que le damos las gracias a ellos por haber participado en esta conferencia, entre paréntesis, y un poquitito saber más de la historia de este tema. Le mandamos un cariñoso saludo al obispo Mario Montesino de allá de Lota, que él ha estado visitando y ha tenido actividades aquí en Santiago. Un saludo también al pastor Carlos Cabán, con la familia del obispo Montesinos, Carlos Suárez, que nos sigue siempre, nuestro hermano que vive allá arriba, en una comuna que está más o menos lejito de acá, pero él siempre nos está mandando saludos. Así que un hermoso abrazo. Muchas bendiciones a los pastores y obispos que han estado en actividades aquí en Santiago, así que le mandamos un cariñoso saludo del programa Marcando Caminos.
les puede enviar a ellos. Le mandamos un saludo también a todos los hermanos que nos escriben y que confían en nuestro programa, ¿cierto? Mándenos qué le ha parecido el programa, qué le molesta, qué no le molesta, mándenos sus comentarios, nosotros estamos dispuestos a contestarlos. Un cariñoso saludo a los hospitales, los hermanos que están enfermitos, ¿cierto? Que ellos ven este canal, ven el mensaje, hay palabra todo el día, prácticamente las 24 horas del día tenemos seminarios, conferencias, películas cristianas, así que usted siga promoviendo este hermoso canal que puede llegar a muchos lugares. Los hermanos que están privados de libertad, les mandamos un cariñoso abrazo de este programa Marcando Camino, cariñoso saludo. Estuvimos en una reunión con unos hermanos de la penitenciaría, hermoso culto de adoración. Le mandamos un mucho cariñoso saludo al pastor que nos invitó, al pastor Jean Pluvier, que ha estado en nuestro programa. Le mandamos un cariñoso abrazo. Así que muchas bendiciones, hermanos, escríbanos al WhatsApp que sale en pantalla, porque eso nos alimentamos hoy día. Usted nos envía, nosotros podemos contestar una oración. Nosotros somos Iglesia F, que está ubicada en la comuna de Cerro Navia, aquí en Santiago de Chile. Los cultos estamos haciendo prácticamente el día domingo, un ratito en la mañana. Estamos en una avenida más o menos complicada, así que tratamos de hacer lo que más se puede y poder cumplirle a todos los hermanos que pueden escuchar el mensaje de Jesucristo. Siga confiando en nuestro Señor, estamos en tiempos de enfermedades. El Señor, yo sé que nos tiene algo glorioso, pero siempre cuando, como dice la palabra, si mi pueblo se humillase, cuando el pueblo se humilla y ora a Cristo, Dios escucha las oraciones. Eso es lo principal, hermano, como dice la palabra, porque nuestro Señor nos escucha desde el cielo cuando nosotros nos inclinamos a Dios, porque nosotros invocamos su nombre y Él nos escucha. Muchas veces hay hermanos que dicen, o personas, ore por mí, ore. Yo les digo, yo oro, yo cumplo con orar, pero lo importante es que usted se humille ante Dios, ore con fe y Dios responde. Nosotros fallamos, yo siempre digo, nosotros fallamos, pero Dios es grande, pero Él no nos falla. Siempre Él nos da una salida a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Yo sé que hay muchas personas que han perdido sus trabajos, sus negocios, pero Dios es el que abre las puertas. A lo mejor se cerró una, pero se abrieron dos. Así que sigamos confiando en oración y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Siga confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz que nosotros podemos tener. Sin Cristo nosotros no somos nada. Así es que confiemos en Cristo, humillémonos ante Él, porque Él nos tiene la solución a todas sus inquietudes, problemas y diferentes cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Se despide el hermano Sergio Mosqueda. Le mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo de este programa que están detrás de cámara, que puede salir al aire esta señal. Así es que los avisos que el día sábado a las 6 de la tarde sale este programa, y los días miércoles, para que usted, si quiere sintonizar este programa, en esos 2 días estamos nosotros a su disposición. Así que muchas bendiciones, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.